Llegaste a mí cuando me voy. Eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, calor, fulgor del sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue, no volverá, nunca jamás, lo sé muy bien. Charles Chaplin escribió esta canción y la escribió dándole fuerza a una película que poco se vio, que al igual que la canción se llamó Candilejas. Tal vez se la escribió a su esposa, a Iona O'Neill. Iona O'Neill conoció a Charlie Chaplin gracias a su papá Eugenio O'Neill. Dejémoslo en Eugenio O'Neill. Eugenio O'Neill llevó a su hija de 18 años a que el maestro cineasta Charles Chaplin le enseñara a actuar. Un señor de 50 años fracasado, con 3 matrimonios o 4, no sabemos finalmente cuántos tuvo. Charles Chaplin se enamoró de Iona. A sus 50 y algo de años se enamoró de Iona, que tenía 18. Por supuesto, el papá de Iona se enojó mucho. Ese era Charles Chaplin. A finales de 1800, no importa el año, ¿verdad? En Londres nace nuestro amigo Charles Chaplin. No le tocó igual que William Shakespeare, pero vivió una gran historia Charles Chaplin. Vivía con su madre y su hermano. Su padre le jalaba mucho el chupe y un día dijo, voy por cigarrillos y adiós luz que lo guarde el cielo. Se quedó la mamá de él. La mamá de Charles Chaplin cantaba. Se ganaba la vida cantando. Y su depresión, el abandono, el alcoholismo, pues la llevó a enfermar y quizás a perder la voz. Dice la historia que Charles Chaplin tenía 5 años cuando empezó a ver a su madre enferma y cuando empezó a ver que la voz de su mamá se perdía. Así que le dijo al señor del sitio donde cantaba la mamá, déjeme cantar por ella. Extraño que un niño de 5 años diga, yo voy a cantar por mi mamá. Pero le dio la oportunidad. Y dicen que Charles Chaplin interpretó la voz de su mamá tan similar que el dueño del establecimiento permitió que Charles Chaplin realizara el show a partir de la fecha. Así sucedió la vida de Charles Chaplin. Charles Chaplin le tocó ver la muerte de su madre y posteriormente pasar a un orfanato con su hermano, pero no le gustó el orfanato. Así que salió a las calles y vio una compañía artística que se la pasaba de pueblo en pueblo, interpretando diferentes roles, haciendo teatro callejero, espectáculos callejeros, y allí se enroló a su temprana edad. Tal vez desde esa temprana edad empezó a idear y a crear su personaje, Charlotte. Me encanta Charlie Chaplin. Además fue mi tesis de grado. Charlie Chaplin le tocó aprender las artes escénicas con este grupo que se la pasaba
de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, hasta llegar a una edad más o menos promedio en donde ya podía interpretar papeles. Pero vayamos al año 1800. Ya existía, ya se estaba creando una gran industria. ¿Por qué? Porque algún loco se le dio por idearse algo. Se le dio por decir, ¿qué pasa si yo tomo varias fotografías y rápidas? Y tomo la película del negativo, el negativo, la cinta de esta película, y la paso de un rollo a otro rollo a través de un motor lavovino y le pongo una linterna, un proyector detrás de la cinta para que esa imagen pase allá, a una cortina blanca, papel blanco, se proyecte allá. Así que se ideó la máquina de cine. Por supuesto, primero se inventó la cámara de cine, ¿verdad? Una cámara que tomara fotografías rápidas, entonces, que grabara el movimiento de los personajes. Tal vez así nació el cine. Entonces esos rollos que eran alados a través de un mecanismo, por eso las cintas de cine tienen esos huequitos, porque los tomaba una cremallera o un piñón y los alaba, y lo que hacía era proyectar. Para esa época fue la época de oro, en donde el cine mudo y el cine blanco y negro dio furor en Hollywood. Era el mayor descubrimiento. Ir a cine, un autocine, ver las películas. Así que eso dio partido para que ya Charlie Chaplin, a cierta edad, pudiera entrar a ser parte de uno de los grandes grupos de teatro y posteriormente a uno de los grandes grupos de cine. Esto hizo que esa compañía, que fue la que lo plataformó, lo vendiera prácticamente y que Hollywood pusiera sus ojos en el joven Charlie Chaplin, que no dudó, por supuesto, Hollywood. Hollywood lo vio. Debutó a sus 18, 19 años en Hollywood, con unos films de 35, 40 minutos. Pero Charlie Chaplin era muy curioso y aprendía muy rápido. Quizás porque así la vida le enseñó a aprender rápido, a defenderse, a decir no tengo mamá, pues hay que buscar la comida, ¿verdad? Entonces para él era muy rápido aprender todo este tema del cine y qué sucedía con la cámara y qué pasaba si yo le pongo un efecto y si yo atravieso los dedos aquí en el lente, qué puede pasar y si pongo aquí una calcamonía, qué puede suceder. Y entonces empezó a suceder algo que se llamó efectos especiales. Y todo eso sirvió para que Charlie Chaplin ideara diferentes formas y le diera rienda suelta a su personaje. Recordemos que el cine era blanco y negro y además era mudo. Con una tituladora iniciaron a ponerle títulos, ¿no? Entonces aquí abajo decía, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vengo como enojado. ¿Qué pasa? Que no me ha pagado el dinero que le estoy esperando. Algo así era más o menos lo que se subtitulaba en el cine. En la industria del cine, Charlie Chaplin aportó mucho. Mucho y quizás demasiado. Pero recordemos que es el año finales de 1800 y el comienzo de 1900 cuando inician y se inventan todo ese montón de guerras, etcétera. Y al contrario de William, pues Charlie Chaplin era un poco, llamémoslo rebelde,
dentro de sus ideales, quizás por la vida que vivió y quizás por el hambre que también lo hizo pensar. Porque no hay nada más grande en el mundo que el hombre que con hambre, el hombre con hambre piensa. Cuando tenemos un círculo de confort, pues no pensamos. Cuando tenemos los problemas, pensamos. Y él tuvo muchos problemas. Él tenía que resolver su día a día. Recordemos que quedó huérfano y recordemos que tuvo que defenderse desde muy niño. Así que Charlie Chaplin pensaba muy rápido, ideaba muy rápido y todas esas ideas las plasmaba. Una de estas ideas fue este personaje. Es cine a blanco y negro. Y como es cine a blanco y negro, y yo tengo que proyectar las emociones al público, pues ¿qué pasa si me blanqueo la cara? ¿Qué pasa si me ideo un bigote para que mi expresión se note más? ¿Qué pasa si me pinto las cejas? ¿Qué pasa si vendo mi mundo blanco y negro ante el público? Y puedo crear mi personaje. Y puedo jugar y puedo vender una comedia totalmente diferente. Y le dio resultado a Charlie Chaplin. Realizó infinidad de películas. Realizó grandes películas. Y el cine iba avanzando y quizás el cine les dijeron, hey, un segundo, ¿por qué no hacemos, por qué no buscamos la forma de ponerle sonido al cine? Entonces al principio del cine pues llevaron orquestas para que hicieran el y acompañaran la proyección del cine. Pero que Hollywood quería avanzar más. Y la tecnología es para avanzar. Charlie Chaplin avanzaba con ellos. Así que se inventaron la forma de grabar los sonidos. Es decir, el audio va por aquí y el video va por aquí. Pero ¿cómo hacemos para que las dos cosas se mezclen al tiempo? ¿Cómo hacemos para que todo sea funcional? Entonces, los grandes cineastas trajeron este aparatico. Clac, clac. Para darle el inicio al video y darle el inicio al audio. Pero también ya después para llevar un control y llevar el número de la escena, el tiempo y todo lo que tiene al screen, etcétera, etcétera. Porque recordemos que en ese tiempo grabar con ese material pues no era tan fácil, era un material de fotografía, entonces eran unos rollos gigantescos, unos rollos que tocaba guardar herméticamente en una lata, en un recipiente de lata para que la luz, para que diferentes cosas no le fueran a afectar y se velaran. Se veló el rollo, se dañó la película. Entonces tocaba protegerlo muy bien. Así que las películas se medían por cantidad de latas. De ahí viene la palabra, eso fue un enlatado que trajeron, eso fue un enlatado. ¿Por qué? Porque cuando ya terminaban las películas, entonces enviaban las películas vamos a ver la película Tiempos Modernos, mándela para México. Y ¡rum! Se iban las latas para México. Y en la industria del cine entonces aparece ya la fotografía a color, y con la fotografía a color pues aparece el cine a color. Y entonces ya no teníamos cine mudo, sino ya teníamos cine a color. Desaparece el blanco y negro, como por arte de magia, y por arte de magia aparece el color. Y Charles Chaplin vivió ese color. Muchas películas fueron realizadas con el personaje de Charlot. Tiempos Modernos, El Dictador, Vida de Perro, Armas al Hombro, en fin, una cantidad de películas que realizó Charles Chaplin. Como siempre no nos vamos a concentrar
en el año tal se tomó un tinto, en el otro año... Charlie Chaplin, por supuesto, gozó de su fama y su popularidad de Hollywood. Fue poco lo que Hollywood pudo haber hecho por él. Después de la guerra fue olvidado, se retiró. Me voy otra vez para Inglaterra porque vino la persecución. Recuerden que él vivió las guerras, así como vivió toda la trascendencia del cine, pues vivió todo el tema de las guerras. Tuvo que abandonar muchos de sus proyectos. De hecho, iniciamos la clase con Candilejas, una de las películas que se filmó antes de la guerra y que por allá quedó archivadita, que por allá quedó guardadita. Dicen que Iona O'Neill lo acompañó hasta el final de sus días. Hollywood lo llamó alguna vez para premiarlo y agradecerle por haber hecho tanto por el cine, por la industria del cine. Él tenía que inventarse los efectos especiales. Eso solamente lo sabemos si ustedes allá ven las películas de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin fue inspiración para muchos grandes artistas que han sobrevivido y han creado un solo personaje. El mismo Chespirito, que lo vimos en el capítulo pasado, que creó el Chavo y sobrevivió con el Chavo. Aquí en Colombia hay alguien muy reconocido que hizo gran historia en este país, como Jaime Garzón, con su personaje El Embolador. En México tenemos a Cantinflas, otro gran artista mexicano que creó un personaje y realizó muchas películas con el mismo personaje. Prácticamente repitió la historia de Charlie Chaplin. Lo tomó como copia. Pero ¿qué vamos a rescatar en este capítulo de Charlie Chaplin? Vamos a rescatar lo siguiente. Charlie Chaplin, a diferencia de William Shakespeare, Charlie Chaplin no quiso ser artista. Charlie Chaplin le tocó ser artista desde niño. Y le tocó ¿por qué? Por necesidad y porque fue lo único que había. Yo vi cantar a mi mamá, yo voy a cantar. Pero Charlie Chaplin creó el personaje y alimentó ese personaje. Supo practicar aquello que nos dice, si del cielo te caen limones, yo hago limonada. Y Charlie Chaplin hizo limonada. Quizás otro muchacho dice, no, mi mamá murió, crezco en el orfanato, yo no sirvo para nada, yo no serví para nada. Charlie Chaplin dijo, sí, me toca hacer limonada. Y voy a hacer la limonada, pero voy a hacer la mejor limonada del mundo y voy a mirar cómo funcionan los limones. Voy a saber cuánto tiempo me demoro exprimiendo un limón. Eso es lo que tenemos que rescatar nosotros, como artistas, de Charlie Chaplin. La persistencia, la creatividad y la necesidad. La necesidad. El arte se debe ver con una necesidad tan grande, que usted diga, necesito respirar, arte, necesito respirar, como artista, como actor, necesito respirar un escenario, quiero estar ya, quiero respirar. Porque eso fue lo primero que yo vi. Lo primero que vio quizás Charlie Chaplin fue a su madre en un escenario. Lo segundo que vio fue a sí mismo, puedo hacerlo, puedo imitar a mi mamá, puedo tener la misma voz de mi mamá. Ese es el fundamento para que nosotros como artistas en formación tomemos ese gran ejemplo de Charlie Chaplin, a quien le tocó ser artista y quien supo ser artista y quien dijo, pues si del cielo me caen huevos, voy a hacer huevos fritos. Gracias por estar allí, espero que les haya gustado esta clase.
Charlie Chaplin muere a los 88 años en 1977. Yo tenía 10 años para aquella época. Dejó 8 hijos. Su esposa Iona lo acompañó hasta el final. Hollywood le rinde homenaje y por supuesto nosotros también, imitando su obra y imitando su trabajo. Quizás lo que no podemos olvidar de Charles Chaplin es persistir para sobrevivir. Entre candilejas te adoré,